tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas tardes, querida audiencia, que Adonai les bendiga en esta tarde de frío, preciosa tarde de frío, pero donde el fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, va a estar con nosotros y va a transmitirse por aquí a tus hogares. Quien te habla, Patricia, el hola, te da la bienvenida junto a Vero. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, fresquito, pero re bien. Romina Paz en los controles, la responsable de esta radio, la dueña de esta radio que hace posible que podamos salir al aire, que podamos poder estar junto a ti ahí en tu casa. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a retomar lo que vimos el programa pasado y vamos a seguir hoy con un nuevo tema, las traducciones de la Biblia, las traducciones que ha sufrido la Biblia a lo largo de los tiempos y hasta llegar a la Biblia que hoy tenemos. Es muy importante entender esto porque nos va a aclarar muchas cosas de las que ya sabemos, pero que enriquece su significado. Es mucho más profundo. Bueno, aquí comenzamos primeramente tomando lápiz y papel y unos matecitos, un té, un café, porque la verdad que hace mucho frío, pero bueno, atentos, porque hay muchísimo para aprender y yo creo que se nos van a disipar muchas dudas. Pero para eso también vamos a dar los teléfonos, por favor, atención, mandar todos los mensajitos, las preguntas, todo aquí en este teléfono, Romina lo va a estar atendiendo. 11 59 00 46 36. Y también le vamos a dar otro teléfono, a llamar a Patricia al WhatsApp 2246 51 9106 para si necesitan algún pedido de oración, allí van a estar registrados y allí los vamos a responder. También si necesitas información o querés material, te podemos estar proporcionando. Bueno, la verdad que muchísimas cosas nos han quedado en el tintero, Patri. ¿Cómo empezó todo esto de las traducciones?
Bueno, habíamos hablado en el programa anterior, vamos a hacer una especie de repaso para aquellos que hoy nos están sintonizando por primera vez y también para recordarles a aquellos que estuvieron presentes en el otro programa. Dijimos que la primera traducción que sufre la Biblia es al griego. ¿Sí? La Biblia fue escrito en hebreo, sabemos que fue escrito en hebreo, que fueron escritas por Moshe los 5 primeros libros y que después cada escritor, ya sea los profetas o fueron escritos por ellos, los libros de los profetas fueron por ellos y los escritos generales fueron escritos por Job, el mismo Job, por David, los salmos fueron escritos por David, por Asaf, el hijo de Coré, también vemos que Primera de Crónica y Segunda de Crónica también fueron escritos, aunque no hay un acuerdo entre los teólogos, pero sí sabemos que fueron escritos por ellos en la mayoría. Por ejemplo, Samuel escribió el libro de Jueces, escribió su propio libro, Samuel también. El libro de Cantares y de Eclesiastés fue escrito por Salomón y también hay algunos escritores anónimos. Pero lo importante de todo es que el mensaje sigue siendo el mismo a pesar de todas las traducciones, siempre fue el mismo. La primera traducción, como habíamos dicho, que sufre la Biblia al griego, es en el tiempo de cuando Judá, Israel, estaba bajo el imperio griego. Sabemos que Alejandro Magno había conquistado también esta parte. Sabemos que ellos siempre fueron cautivos. Primero del imperio persa, primero de los egipcios, después del imperio persa, después viene el imperio griego con Alejandro Magno. Y es en este tiempo de Alejandro Magno cuando comienza a traducirse la Biblia al griego. ¿Y por qué? ¿Por qué comienza a traducirse al griego? Porque una de las políticas que tuvo Alejandro Magno es que todo el mundo, culturizar el mundo y que todos hablaran griego. El griego pasó a ser el idioma por excelencia de todo. Y si bien ellos, Judá, Israel, que estaban bajo el dominio de Alejandro Magno, ellos seguían hablando hebreo, pero no nos olvidemos que sus nietos, sus tataranietos, los descendientes de esas comunidades judías ahí, empezaron a hablar griego también. Hablaban la lengua materna que era el hebreo, pero también empezaron a hablar griego, que era el idioma de la época y el idioma del lugar. Es como si nosotros nos fuéramos a vivir ahora, por ejemplo, a Italia, y hablamos italiano, pero en nuestra casa seguimos hablando castellano o español, y después lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. O como los chinos, vieron que los chinos siguen hablando entre ellos como chino, ¿o no? Exactamente. Vos vas al chino y ellos hablan entre... O sea, entonces esto me habla... En ese tiempo pasaba lo mismo. Pero empiezan a adoptar, y la razón, el objetivo, ahora fíjate qué tremendo, ¿no? Porque hablábamos de que esto había sido una iniciativa del rey Ptolomeo, que había querido, el objetivo de él era burlarse y contradecir la Torá. O sea, él quería, digamos, que probar la veracidad. Por eso encerró 70 escribas en distintas cárceles incomunicados entre sí, para que cada uno escriba una versión del Antiguo Testamento en griego, esperando que se contradigan, porque obviamente si pasara, podrían haberse contradecido, aunque sea, sí, podrían haberlo hecho, pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no permitió que se contradijeran, y así fue que se tuvo la copia, las 70 copias fieles traducidas. Y esa fue la primera versión, la primera traducción, que se llamó la Septuaginta, porque estaba escrita justamente por 70. Pero a pesar de que el objetivo de este hombre era burlarse y probar la veracidad, que obviamente se dio cuenta que era verdad, también sirvió para que muchos griegos pudieran tener acceso a leer la Biblia en griego. O sea, lo que él quiso hacer para mal, Adonai lo tornó para bien. ¿Por qué? Porque muchos judíos pudieron empezar a conocer la escritura en griego. Lo que sí, ellos se omitieron, escondieron el nombre sagrado, escondieron el nombre, escondieron otras. ¿Para qué? Porque no querían que fuese blasfemado el nombre. Fíjense que uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Decimos Elohim porque después vamos a ver por qué es Elohim y no decimos Dios. Y
ellos escondieron, lo preservaron. ¿Para qué? Para que no, entonces en su lugar pusieron, y acá te va algo que te va a sacudir, y bueno, pusieron el nombre del que era el dios de, ¿quién era el dios de los griegos en ese momento? Zeus. Pusieron Teos, que de ahí viene la palabra teología. Ellos pusieron Teos, no pusieron el nombre verdadero. Ni siquiera quisieron poner el nombre Elohim, pusieron el nombre Teo. Entonces todo siguió con esto y fue la Biblia, digamos, de mucho tiempo. Esto fue 300 años antes de que apareciera Yeshua. Y además acá aparece, aparte de la palabra Teos, aparecen, por ejemplo, los 5 nombres que en el hebreo original son Bereshit, Bakriyá, Devarim, Shemot, aparece como Génesis, que en griego quiere decir creación, en el hebreo original es Bereshit. Aparece Shemot, que en hebreo Shemot y en griego es Éxodo. Aparece Levítico, que es Vashikra, Levítico en griego. Aparece Devarim, que es Deuteronomio. Le pusieron Deuteronomio en griego. Entonces comienzan a aparecer estos nombres en griego, como también aparece la palabra nomía en vez de Torá. Y después esto lo vamos a explicar más en detalle. Lo que importa ahora es que nos enfoquemos en la traducción. Esta Septuaginta también aquí aparecen, porque después de esto hubo más copias en griego, aparecieron otras traducciones, atenti, traducciones hechas por griegos que decidieron convertirse, o sea, aceptar el antiguo pacto. ¿Qué hacen ellos? Le agregan a estos libros conocidos, le agregan el libro de Tobías, el libro de Baruch, el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, que después vamos a ver qué significa, el libro de Judith. Y fíjense en ustedes que estos libros fueron agregados a los libros del Antiguo Testamento en hebreo. Estos le agregaron, en otra traducción de la Septuaginta, le agregan al Antiguo Testamento estos libros, que son justamente la Biblia católica tiene estos libros. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento en la traducción de la Biblia, que después vamos a ver en latín, la Iglesia Católica tradujo el Antiguo Testamento de esta versión. Por eso la Biblia católica tiene 1 de Macabeo, 2 de Macabeo, ¿sí? Estos libros fueron puestos, no son libros inspirados por el Ruach HaKodesh, no son libros, sino que son agregados por el hombre, son libros históricos. Algunos libros son cánticos poéticos, por ejemplo el libro de Judith, que tiene que ver con la poesía, porque no nos olvidemos que los griegos eran expertos en la literatura, ellos fueron los autores de las odas, de los himnos, por eso agregaron. Entonces esto ni siquiera fue agregado por los 70 escribas, esto fue agregado con otra traducción que hicieron del griego. De hecho, hubo más traducciones. El objetivo, bueno, se cumplió, mucha gente pudo leer la Biblia, aunque sea a través de esto. Entonces vemos también que en esta versión de estos griegos, le sacan los biblios. Acá desaparecen otros libros que estaban en el Antiguo Testamento en hebreo, que era el libro de Enoc, el libro de Jubileos, que estaban en el libro de Adán, el libro de Jefer. Esos estaban dentro de los libros de los textos hebreos, pero no fueron considerados en la traducción al griego. O sea que la única versión después que aparece del griego es los 5 libros, los profetas, los escritos generales, y aparece el libro de Tobías, de Baruch, los que figuran en la Iglesia Católica. Esa traducción es la que tiene la Iglesia Católica. Ahora, la otra traducción que sufre la Biblia es al latín, y todo tiene que ver de la mano de la historia. ¿Por qué? Porque después del imperio griego, Israel tiene una especie logra recuperar el reino por un largo tiempo, hasta que por un error de ellos, aparece el Imperio Romano. Esto lo vamos a ir viendo en profundidad después. Aparece el Imperio Romano y nuevamente Israel, Judea, todos pasan a ser ¿de quién? Del Imperio Romano. Aparece el Imperio Romano. Ese Imperio Romano, estamos ya en otro siglo, 2 siglos más tarde. Este Imperio Romano
¿Qué lengua se hablaba en el Imperio Romano? Si bien se hablaba el griego, porque no nos olvidemos que el mundo, los dos imperios mundiales era Grecia, las dos potencias mundiales era Grecia y Roma. Roma logra tomar dominio de Israel, logra, digamos, conquistar después y comienza a imponer también su idioma. Lo que pasa que el griego había ganado muchísimo terreno, tal es así que en el Imperio Romano se seguía hablando griego, pero aparece otro idioma, el latín. Entonces comienza el latín no a suplantar al griego, sino que empieza a estar paralelo con el griego. ¿Qué pasa? En ese tiempo, mucho tiempo después, ya instalado el latín como lengua oficial, dos tipos de latín, el culto, que usaba la clase culta, y el latín vulgar. ¿Por qué vulgar? Porque la palabra vulgo en latín significa del pueblo. Por eso el latín del pueblo y el latín culto, que solamente tenían acceso la gente culta. Pero vemos que ya instalado el idioma latín, aparece que después de la persecución de los cristianos, vemos que aparece el famoso emperador Constantino, quien inicia una nueva religión, el cristianismo. El cristianismo nace con un emperador, Constantino. El Imperio Romano llegó a ser tan grande que era imposible de manejarlo políticamente. Si usted va a la historia, tenemos el Imperio Romano se divide en el Imperio de Oriente, que abarca Turquía, Israel, Egipto, todo eso, y el Imperio Romano de Occidente, que es el que abarca hasta España. Todo lo que conocemos hoy como Europa era parte del Imperio Romano de Occidente, pero era imposible manejar políticamente un imperio tan grande. Entonces Constantino decide, en un intento político, en una maniobra política de decide unificar el imperio con una sola moneda, un solo idioma, fíjense en que esto va a volver a pasar, y una sola religión. Él decide poner fin a la persecución contra los cristianos, dicta el famoso edicto de tolerancia llamado, y decide poner fin a la persecución a los cristianos para unificar. Entonces, ¿qué hace? Decide fundar una religión única. Esa religión única tenía que englobar a todas las demás religiones en una. Y ahí nace la religión católica, que la palabra católica quiere decir universal. Entonces ahí, por eso tenemos en la mezcla, este hombre toma las enseñanzas de Yeshua, pero también las enseñanzas de ellos, las enseñanzas de los griegos, las enseñanzas de los romanos. Roma no tenía una cultura arraigada, ellos habían copiado la cultura griega, y en la cultura griega tenían para cada cosa un dios. Estaba el dios del mar, el dios del fuego, el dios de la tierra, la diosa de la tierra, y ellos acostumbraban a representarlo con imágenes. Y a su vez le erigían grandes templos a sus dioses, templos que estaban vacíos, pero ellos se los erigían. Ahí aparece la palabra catedral. Y la palabra templo no es una palabra nuestra, es una palabra pagana. Templo, vamos al templo. Por eso nosotros decimos, voy al templo. No, el templo, no digan más no templo, porque templo no es una palabra nuestra, es una palabra que en ese tiempo tenía. Y también tenían sacerdotisas que eran vírgenes puestas al servicio de ese Dios. ¿A qué les hace acordar? Y también tenían hombres, sacerdotes consagrados. Bueno, Constantino mezcla todo y ahí aparece la ropa del sacerdote católico, que no es más que una copia de los sacerdotes egipcios. Incluso la tiara que tiene significaba al pez Dagón, porque ellos adoraban al pez Dagón. Y después, bueno, hacen una imagen de María con su hijo, y bueno, dice, esta es María. Se paganiza todo. En un intento, o sea, toman lo pagano y lo quieren santificar. Y además Constantino, con esta nueva religión, él se hace el jefe de la nueva religión, y ahí se casa la iglesia con el Estado, y este hombre pasa a ser el primer papa. Fíjense, qué terrible. Y ahí es donde la sede comienza a ser ¿dónde? En Roma. Por eso Pedro no es, como dicen ellos, el primer papa. Todo esto está documentado por la historia, hoy más que nunca.
Entonces, vemos cómo nace, y ahí se empieza a tergiversar todo, porque además los sacerdotes de la nueva religión no estaban consagrados a las ideas de Yeshua. Pero, los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes, aquellos que no fueron martirizados, aquellos que no fueron asesinados, porque esta nueva religión empezó a perseguir a los que no querían adaptarse a esta nueva religión. Estos se escaparon, se huyeron al desierto, algunos se mantuvieron fieles y se escondieron, y Adonai hizo que se preservara este remanente, que son los que después vemos en Qumran, que aparecen los escritos en Qumran. Porque vemos también que aparecen unos sabios judíos que decidieron ellos escribir ante lo que ellos consideraban una aberración, haber hecho el texto griego, la traducción griega con el nombre Zeus. Ellos aparecen con un texto hebreo, con la idea, lo preservaron con la idea de que se conservara y que no se alterara. Y ahí sí aparecen los nombres. Pero ellos, este grupo de sabios judíos, son los que escaparon, los que huyeron y preservaron los textos y los escondieron. ¿Sí? Es muy importante que entendamos esto, porque Adonai nunca permitió que se perdieran. No solamente por la revelación del Espíritu, sino también porque se conservaron los manuscritos originales. Ante lo que para ellos era una aberración, digamos, de los textos griegos alterados, ellos decidieron hacer nuevamente el Antiguo Testamento en hebreo original para preservarlo, esconderlo. De hecho, muchos escaparon, otros fueron mártires porque el catolicismo no aceptaba nada que los contradijera. Y es en este contexto, en esta nueva religión, donde necesitaban una nueva Biblia. Amén. Por esa razón, uno de los papas, y vemos que la historia de los papas los papas eran suicidas, fue terrible, cada papa era peor que el otro, y uno de estos papas, el Papa Dámaso, decide le da la orden a un monje, Jerónimo de Estridón, que es el San Jerónimo de la Iglesia Católica, le da la idea de traducir, digamos, la Biblia griega al latín. Y ahí aparece la llamada Vulgata. ¿Por qué se dice la Vulgata? Porque está escrita en el lenguaje popular, está escrita en el latín popular. Porque también vemos que en el latín ¿qué está pasando? El latín culto ya prácticamente no se está usando. El latín comienza a usarse únicamente en las misas. Ellos comienzan a usar el latín en las misas, pero era un latín que solo ellos entendían, un latín culto. Pero a su vez ellos comienzan a escribir en el latín popular. Jerónimo de Estridón escribe en el latín popular, traduce, mejor dicho, la Vulgata. Escribe la Vulgata, lengua popular, latín popular. Pero, ¿de dónde saca los textos Jerónimo de Estridón? De la Septuaginta. Traduce de la Septuaginta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo saca, según él, de los documentos griegos originales, porque sabemos que el Nuevo Testamento sí fue escrito en griego, sí, fue escrito en griego por los discípulos, algunos discípulos, otros no. Las cartas de Pablo fueron escritas por Pablo, pero por ejemplo el libro de Lucas no fue escrito, y de Hechos era un solo libro. Después se hizo la división, que la hicieron ellos, la división. Pero, por ejemplo, vemos que Lucas escribió muchas de las cartas de Pablo. Marcos era discípulo de Pablo, no había conocido. Marcos escribe también, y el apóstol Santiago escribe él también las cartas. Y también vemos que tenemos el libro de Juan, pero el único de los, digamos, evangelios que fue escrito en hebreo fue el de Mateo. Ahora entonces nosotros vemos que la Vulgata contiene la traducción del Antiguo Testamento, pero también tiene la traducción, o sea, para el Nuevo Testamento toma los originales hebreos, según él. ¿Y por qué digo según él? Porque esa Biblia fue totalmente manipulada.
Jerónimo la traduce, él y otros más la manipula para que coincida con el dogma de ellos, y por eso ahí aparece, por ejemplo, cosas que no están en la Biblia original, por ejemplo, la Cuaresma, bueno, todo eso, y cada vez ellos le van agregando más y más cosas. Por ejemplo, vamos a ver que cuando viene la reforma con Lutero, ellos lanzan la contrarreforma, y esta Biblia, la Vulgata, la ponen como obligatoria, y que aquel que no respetara esta Biblia iba a ser condenado por hereje. A tal punto que ahí fue la Biblia de la Inquisición. O sea, ellos, al que no se sometía a esta enseñanza, no era aceptado y iba a ser perseguido. ¿Por qué? Porque ellos decían que había sido por inspiración divina. Además, en la adulteración más grande se comete en el Nuevo Testamento, porque es ahí donde aparecen después la ascensión de María y muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, muchas de esas cosas, y es por supuesto que nadie más que ellos la podía leer. Entonces, ahí comenzó la persecución. Y ahí que muchos le habrá llamado la atención, pero si esta Biblia no la leo, o yo no creo, todo aquel que contradiga lo que dice la Vulgata era considerado hereje. Tal es así que un médico que descubrió que la sangre circulaba, casi lo condenan por hereje, porque la Biblia no lo decía. Cuando Copérnico descubre que la Tierra gira alrededor del Sol, también casi lo condenan por hereje, porque la Vulgata no lo decía. Entonces, también es por la Vulgata que aparecen esas pinturas. ¿Vieron las pinturas de la Capilla Sistina? Que aparecen esos ángeles, los angelitos, ¿no? Todos personificados, ¿no? Que aparecen esas pinturas todos están inspirados. Los grandes pintores de la época, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, escriben, dibujan y pintan ángeles desnudos. Bueno, todas esas cosas que hemos visto en las catedrales, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, las pinturas de Miguel Ángel que vemos. ¿Y de dónde sacaban esas? Bueno, todo eso la Vulgata sirvió para inspiración de todos estos escritores. Incluso aparece una imagen de Jesús. Esa imagen de Jesús rubio, de ojos celestes, que aparecía que muchos, bueno, ahora no, pero en un tiempo esa imagen la pintó Miguel Ángel y era un amante de él. Él pintó el retrato de su amante y lo hizo como que era Jesús. Y ese es el Jesús que adoraba la Iglesia Católica. Y fíjense que esta Biblia entonces tenía los libros apócrifos, tenía Judí, Macabeo, Tobías, pero además tenía todos los agregados que ellos, los papas, copiaban y escribían, cosas que no están en los manuscritos originales. ¿Sí? Así que, bueno, hasta que pasó algo, porque Dios es el Dios de la historia, Elohim es el Elohim de la historia, y bueno, te lo contamos después de la pausa. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a repetir los teléfonos para que puedan mandar mensajitos al 11 59 00 46 36 y el de Patri 22 46 51 91 06. Aquí pueden dejar pedidos de oración y alguna consulta que ustedes quieran hacer, lo pueden dejar aquí. Bueno, la verdad que muy interesante. Todo lo que estamos aprendiendo va a quedar esto en la red. Si usted se perdió de algo, no se preocupe. Esto en YouTube va a estar subido en esta plataforma. Por favor, denos un like, nos va a ayudar un montón, no solamente a nosotros, sino para que esta palabra corra como río, y lo puedan compartir con sus familiares, amigos. Está muy, muy bueno, muy interesante. Y también Romy, nos han dejado mensajitos. Sí, Carolina dice, muy buen programa, saludos desde Mar del Plata. Carolina,
Gracias por comunicarte Gracias, con Caro. nosotros. Y también por acá tenemos saluditos para Marvin Leonardo desde Guatemala, que nos está escuchando a través de www.radiokeila.com. También saludamos a Eduardo Escalante desde Venezuela, que él es fiel oyente, siempre nos está escuchando junto a su esposa Maribel. Un saludo muy especial para ustedes, miles de bendiciones. También para Malena de Rosario, Santa Fe, que siempre nos acompaña. Ella es mi hermana, así que les mando saluditos Un saludito. a ella y para Víctor y toda su familia. Bueno, muchas bendiciones, muchos saludos, gracias por estar allí escuchándonos. Bueno, seguimos entonces con algo. ¿Qué pasó? Estamos entonces ubicándonos en la historia, estamos con la Vulgata latina, ¿verdad? Ya estamos rumbo al siglo XVII. Recordemos que la Vulgata fue traducida desde la Septuaginta, de la Biblia griega, se traduce al latín y con el Nuevo Testamento. Pero acá aparecen también otros, sabemos que las comunidades judías que fueron fieles que no se quisieron contaminar, siguieron. Y ellos, ahí aparecen los masoretas. ¿Quién eran los masoretas? Los masoretas eran unos sabios judíos, se llamaban a sí mismos masoreta, porque la palabra masora en hebreo quiere decir tradición. Y ellos eran celosos de la tradición y eran herederos de estos otros sabios judíos que habían escrito los textos originales. Ellos también continúan con el legado de esos sabios que fueron los que se escaparon, los que preservaron, y ellos hacen las correcciones para que no se altere el texto. Ellos inventan un sistema de vocales con rayas, con puntitos, inventan un sistema de puntuación. Ellos siguen traduciendo el texto en hebreo, y ese texto hebreo hecho por los masoretas es el que hoy actualmente usa el judaísmo. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos no tienen el Nuevo Testamento. El texto hebreo masorético de los masoretas es el texto en hebreo del Antiguo Testamento, el texto estándar que hoy usan las comunidades, los judíos ortodoxos, los judíos mesiánicos también están usando ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto hebreo hecho por los masoretas está, digamos, editado y reescrito del hebreo original. Estos son herederos de esos sabios que preservaron el texto hebreo. Por tanto, eso no se perdió. Vemos que la riqueza no se perdió, vemos que el original hebreo no se perdió, sino fue preservado por estos sabios masoretas a través del texto que ellos hicieron y que es el estándar para los mesiánicos. Incluso si nosotros hoy podemos tener acceso, porque aparte vamos a ver que la Biblia de Lutero se basó en estos textos también, porque la Biblia que tenemos nosotros no es la misma que tiene la Iglesia Católica, pero esto lo vamos a explicar ahora. Entonces vemos que el texto hebreo siguió, porque Dios nunca permitió que eso se perdiera. Los originales siguieron, aunque escondidos, aunque guardados, pero siguieron. Y a su vez el mundo occidental estaba influido por la Vulgata. Pero ¿qué pasa? Después del siglo XVIII aparece la Reforma Protestante, aparece Martín Lutero, que era un monje. ¿Qué es lo que hace Martín Lutero? Martín Lutero es el que empieza a leer la Biblia y empieza a cuestionarse muchas cosas. Él lee la Vulgata y empieza a cuestionarse muchas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué acontecimiento histórico aparece en ese tiempo? Aparece la imprenta, porque hasta el momento las traducciones, ¿a que no sabes qué? ¿Cómo eran hechas las traducciones, Vero? ¿Cómo te parece que eran hechas las traducciones? A mano. A mano. Las traducciones eran hechas por copistas. De hecho, la Iglesia Católica, cuando traduce la Vulgata, que escribe la Vulgata, la escribían los copistas. La escribían a mano. ¡Ah, qué trabajo!, ¿no? Cuando aparece la imprenta se simplificó un poco y fue de la mano de Adonai que aparezca la imprenta. ¿Por qué? Porque a través de la imprenta se empieza a emitir la Biblia impresa. Ahora, junto con la Reforma de Lutero, aparece un personaje clave
clave para la creación de otra Biblia. Ese personaje se llamó Erasmo de Rotterdam, que era un seguidor de Lutero, y este hombre, ¿qué hace? Decide escribir el Nuevo Testamento, escribir un Nuevo Testamento, pero del original griego. Esos textos griegos originales escritos por Pablo, por los discípulos, que fueron adulterados por la Vulgata, por Jerónimo, esos documentos, pero que se habían preservado, fueron los que usa este hombre Erasmo. Lo primero que hace Erasmo, empieza el seguidor de Lutero, empieza a comparar los textos del Nuevo Testamento de la Vulgata con los textos griegos originales. Y ahí se da cuenta que no fueron reproducidos tal cual, no fueron escritos tal cual, sino que hubo cambios, sobre todo para la interpretación. Hubo manipulación. Por eso Erasmo de Rotterdam escribe un Nuevo Testamento en latín, pero del original griego. Escribe dos, textos. Un Nuevo Testamento en griego, tal cual del original, porque él era seguidor, y un Nuevo Testamento en latín, tal cual el original griego. Entonces tenemos dos testamentos. Estos dos nuevas impresiones fueron las que usó Martín Lutero para editar la Biblia en alemán. Estas son, es la Biblia que tenemos nosotros. O sea, ahí vemos que no es la misma, no está sacado de la Vulgata. Lutero usa el texto de este hombre, Erasmo de Rotterdam, para esos dos textos, para imprimir, para editar la Biblia en alemán, primeramente, que era el idioma de él, y después en todos los idiomas. Aparece la Biblia impresa, basada en qué, ya no en la Vulgata, sino en estos textos originales. También una de las cosas que vemos que sí hizo la Vulgata, sí hizo la Iglesia Católica, estructuró el texto en capítulos, en versículos, en títulos. Los versículos, los capítulos, todo eso lo hizo la Iglesia Católica, pero también Erasmo en su traducción, en su impresión, también hace lo mismo. Entonces tenemos dos Biblias, la Vulgata, que es la que tiene hoy la Iglesia Católica, y la Biblia protestante, llamada protestante por ellos, que es la de Lutero, que ahí está este hombre, la Biblia de Erasmo, los Nuevos Testamentos de este hombre Erasmo, y de otros más. Hablo de Erasmo de Rotterdam porque fue el más conocido. Entonces esa es la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia protestante. Pero aparte de eso, también ahora vamos al español, porque la Biblia que tenemos nosotros, ¿qué está escrita? En español. En español. ¿Cómo llega esa Biblia protestante de Erasmo de Rotterdam, que está escrito, y la de Lutero, que está escrito en todos los idiomas, cómo llega a España? ¿Cómo llega a traducirse al español? Y acá vemos que acá aparecen dos monjes en esta historia. Aparece Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera eran monjes, eran curas, pero ellos empiezan a seguir a Lutero. Tal es así que son expulsados del convento donde ellos estaban. Y vemos que Casidoro de Reina traduce esos textos de Erasmo, los traduce al español. Pero como era la época que el que no tenía la Vulgata era considerado hereje, y más el que no creía en la Iglesia Católica era considerado hereje, porque ustedes se acuerdan que los quemaban vivos en la Inquisición. Imagínense usted un cura que se diera vuelta. Un cura iba a ser peor. Es así que Casidoro de Reina tiene que huir, se tiene que exiliar, pero él escribe la Biblia, la primera Biblia en español, que la escribe, la traduce de los escritos de Erasmo, y como era perseguido, es la Biblia más antigua, que es la Biblia del oso. Se llamó la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque aparece en la portada un oso comiendo miel. ¿Y por qué hizo esto? Porque era la única manera de que no se dieran cuenta que era una Biblia. Mira. O sea, estaba camuflada. Por eso se llama la Biblia del oso. Era un oso tomando miel. ¿Y qué significaba la miel? La miel era la palabra. Amén. O sea, era un símbolo alegórico, pero obviamente estaba el disfraz. Mañana yo voy a compartir mañana no, cuando vean el programa en YouTube, vamos a compartir las imágenes de la portada de la Biblia del oso. Esa Biblia del oso hoy se puede comprar, no sabemos si es la original, pero
es como la que tenemos nosotros, pero más antigua, pero otra versión. Paralelamente, Cipriano Valera también hace lo mismo que él, pero él publica también, hace otra impresión, la misma impresión de Erasmo de Rotterdam, pero él le pone la Biblia del Cántaro, es un hombre con un cántaro. Entonces tenemos la Biblia del Cántaro escrita por Valera y la Biblia del Oso por Casidoro Reina, pero esos eran, eran traducciones de los escritos de Erasmo de Rotterdam, que a su vez Erasmo había traducido el Nuevo Testamento de los originales griegos y el Antiguo Testamento lo había traducido a que no sabes de dónde, no de la Septuaginta, de los textos masoréticos hebreos. O sea que el Antiguo Testamento fue traducido del original hebreo. Erasmo los traduce del texto hebreo, no de la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento de los originales griegos. Entonces ahí tenemos una Biblia original, traducida fiel del original. Amén. Esa fue la Biblia que Lutero usó y que se imprimió en todo el mundo. Y ahí es donde esa Biblia aparece en español traducida por Casidoro de Reina y Valera. La Biblia que tenemos nosotros se llama Reina Valera. ¿Por qué? Porque es una recopilación, es la unión de la Biblia del Oso con la Biblia del Cántaro. O sea, son las dos en una. Por eso se llama la Reina Valera. Después esta Reina Valera sufrió muchas revisiones, pero la última, que fue, digamos, la más copia fidedigna, es la de 1960. Si tenés original de 1960, es la original, es la más, digamos, impresa del directo de los originales griegos del Nuevo Testamento y del original hebreo, el Antiguo Testamento. Sí, obviamente, ¿qué pasa? No nos olvidemos que también sufrieron las traducciones el problema de la transliteración. ¿Por qué? Porque el idioma griego tiene otro alfabeto al idioma nuestro. Ellos no tienen las vocales nuestras. Ellos no tienen la A, la B, la C. Ellos tienen sus vocales con una grafía diferente. Por ejemplo, la H, lo que para nosotros es la H, es la A para ellos. O sea, para que se den cuenta. Entonces, cuando se traduce la Biblia al latín, obviamente hubo que acomodar cosas. Esa fue la excusa que dio Jerónimo, que les voy a pasar la foto de este hombre, Jerónimo, y ustedes van a ver que es un hombre, un cura, pero que siempre estaba con una calavera. Semidesnudo y con la calavera. Este es el hombre que tradujo la. Entonces, que para la Iglesia Católica es San Jerónimo, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros que bajo la excusa de que se tuvo que transliterar, se manipula un poco la escritura. Ahora, bien, hay palabras que son puramente hebreas. Por ejemplo, la palabra Mesías, es Mashiach, es una palabra hebrea, no existe en otro idioma. Entonces, ¿cómo se hace para traducir una palabra que no existe? Es como la palabra nuestra, gaucho. Gaucho es una palabra nuestra. ¿Cómo traducimos gaucho al chino? Imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se busca una palabra parecida. Eso se llama transliterar. Aquí aparece, por ejemplo, la palabra Cristo en lugar de Mashiach. En el griego no existe la palabra ungido, porque la palabra ungido es típica del hebreo. La unción solamente Adonai la puede dar. No existe, los griegos no conocían la palabra unción. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron el verbo Cristo. Cristo viene de un verbo cris, que significa untar. Cristo quiere decir untado, no quiere decir ungido, como nosotros creíamos. Estoy hablando del original hebreo, por eso es Mashiach. Por eso hoy estamos en tiempos de volver al diseño original. Amén. ¿Está mal decirlo? No, de hecho todo lo aprendimos con ese nombre. Sabemos a quién le hablamos. Lo mismo Jesús. Yeshua es el verdadero nombre, pero en griego, ¿qué pasa en griego? La Y, que nosotros decimos Y, pero en realidad se llama Y, es una letra griega, ¿no, verdad? La Y es en griego es el Y, y pasó a ser Jesús. Jesús, en griego, ¿verdad? Hasta ahí todo, Cristo, Mashiach, Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce al español, en épocas de Reina y Valera, apareció la J. La J es una letra que aparece en el 1500, o sea, aparece en esa época, porque el castellano antiguo no tenía las letras que tenemos nosotros ahora.
por ejemplo, no existía la G, no existía la Z, sino que la C tenía el sonido de la Z. Y la G tenía todo como una colita, no, un lío árbol castellano. Lo digo porque estudié 2 años de griego, 2 de latín. Al ser profesora de lengua y literatura tuve que estudiar el castellano antiguo, leer y ustedes no se imaginan lo que es el castellano antiguo. Menos mal que tenemos este español. No hablamos castellano, hablamos español. Corrijo porque todavía hay muchos que dicen, nosotros hablamos, no, el castellano se desterró. Acá hablamos español. No es más castellano, es español. Yo creo que los chicos ahora no dicen castellano. Castellano decimos los viejos, ¿no? Que quedamos. Hoy es español. Nosotros no hablamos castellano, hablamos español. ¿Qué de Castilla dice él? Porque el castellano nace en Castilla, en el reino de Castilla. Por hoy no vamos a hablar de eso porque ya es mucha. No quiero transmitir tanta información. Pero, ¿qué pasa? Aparece la J. Por eso en la traducción al español no es Jesús, sino es Jesús. Jesús. Aparece la J. Por eso es Jesús, el Cristo. La J aparece en la traducción española. No, sí en la Y aparece Jesús en el griego. Entonces, lo importante de esto, amado, que me estás escuchando, a ver, si hay algún católico que me está escuchando, bueno, te bendecimos a vos, no estamos hablando en contra, sino que estamos enseñando esto, que vos podés ir a la historia acerca de la Biblia católica, y la historia lo confirma. Muchas de las cosas, los libros, no están en el hebreo original, no están en el canon original, y realmente cosas que fueron después agregadas. Cada no sé cuántos años aparece un concilio y los papas fueron agregando cosas. Por ejemplo, el cristianismo, cuando aparece el catolicismo, ¿no? Porque en realidad a los primeros discípulos de Yeshua le dijeron cristiano, porque eran griegos, ¿verdad? No le dijeron mesiánico, le dijeron cristiano. Sí. Pero vemos que cuando nace el catolicismo, el primer concilio, que fue el concilio de Nicea, donde se establecen las bases de la nueva religión, ahí aparece, por ejemplo, la Virgen María, aparece todas las imágenes, todo lo que ellos tienen, además de la Biblia oficial de la nueva religión, iba a ser la Vulgata. La Biblia protestante, entonces, Reina y Valera dejan esta Biblia, que es la que hoy tenemos nosotros, y lo más notable, Vero, de todo esto, que el mensaje nunca se perdió. O sea, Adonai preservó el mensaje, más allá que nosotros tenemos la revelación del Ruach HaKodesh, del Amén. Espíritu, tenemos la revelación. Pero era importante preservar. Adonai es el Adonai de la historia, es el Dios. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué es Adonai? ¿Y por qué no es Señor, por ejemplo? La palabra Señor también tiene que ver con el latín. O sea, en el latín, en la Biblia latina, aparece, por ejemplo, la palabra Señor. Cuando en realidad en el hebreo no es Señor, sino que es Adón o Adonai. Y en el griego es, a ver si se acuerdan, ¿qué era Señor en el griego? Eso lo aprendimos nosotros. Kyrios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No. Kyrios era el griego. Entonces vemos que, si bien hubo una variación en cuanto al idioma, en cuanto a las palabras, y obviamente se perdió el contexto, la interpretación, pero eso vamos a ir. El programa que viene vamos a empezar a hablar de el Antiguo Testamento, que ya dijimos que no es testamento. Recordamos que dijimos que se le pone en la traducción griega la palabra de akere, que es testamento, no es pacto, y sí vemos el Antiguo Pacto. Y vamos a empezar con el Antiguo Pacto, que, ¿cómo se llamaba? Lo dijimos también, lo vamos a repetir, Tanaj. El Antiguo Pacto, que tiene la Torá, los 5 libros de Moshe, que es llamado Pentateuco, la Torá, los Nevim, que son los profetas, los Ketubim, que son los escritos generales. Por eso el Antiguo Pacto en realidad se llama Tanaj. Tanaj, porque es un acróstico, para aquellos que no saben, es una palabra formada por sílabas de palabras. Por ejemplo, Tanaj es la T de Torah, la N de Nevim, y que sería la J para nosotros, pero no es la J porque estamos desde la fonética, es Ketubim, que son los escritos. ¿Y qué papel juega la? Bueno, el idioma hebreo no tiene consonantes, no tiene vocales, el idioma hebreo tiene consonantes. Por eso se le agregaron las vocales para poder pronunciarlo. De hecho, las vocales, fueron también un invento de los masoretas.
Nada más que las vocales de ellos le ponían puntitos y rayitas, que equivale a nosotros la O, por ejemplo, cuando decimos Adonai tenemos la O. Bueno, después vamos a ir viendo todo eso, pero en realidad sí, el idioma hebreo no tiene consonante, por eso se le agregó Taná, porque ¿cómo pronunciaríamos nosotros la T de Torah, la N de Nabil y la K de Ketub? No podemos, ¿verdad? Y estamos hablando desde la fonética, ¿no? Vamos a ver en el próximo programa, no te lo pierdas, porque vamos a ver el nombre de Dios, el Yo Soy en hebreo. Vamos a ver la Torah, los 5 primeros libros escritos por Moshe y la mala interpretación de la Torah. ¿Sí? Así que te esperamos, anota papel, el lápiz y anotá. Yo creo que esto es muy importante saberlo. Hay mucha más información, pero no la vamos a dar porque lo único que queremos es que vos sepas de dónde viene la Biblia que tenés, que vos entiendas y que entiendas la diferencia entre que mucha gente dice, pero yo tengo la Biblia, esta es lo mismo. No, no es lo mismo. Los llamados libros apócrifos que tiene, y hoy se han recuperado en Qumran, se encontraron los manuscritos hebreos y se ha podido recuperar el libro de Enoc, el libro de Jubileos, que en el libro de Jubileos está el calendario verdadero, está ahí. El libro de Enoc está la caída de Lucifer a la tierra. El libro de Enoc es un Apocalipsis, es muy parecido al libro de Apocalipsis. Incluso en el libro de Enoc está cuando los ángeles rebeldes fueron atados, que el libro de Judas habla de los ángeles que están atados y encadenados para el día del gran juicio. El libro de Judas hace referencia al libro de Enoc. El libro de Jubileos, el libro de Adán, los libros de Adán, el libro de Jacer. Esos libros también fueron encontrados, aunque no están incluidos en la Biblia protestante porque no se habían encontrado. No olvidemos que eso se encontró en 1948, en 1947 en Qumran. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que igual hoy hay que tener cuidado. Yo te recomendaría que no andes buscando por YouTube, porque hay un montón de libros de Enoc y hay cualquier cosa. Hoy se ha hecho todo tan popular que cosas que ni siquiera son. Sabemos quién era Enoc, ¿verdad? ¿Quién era Enoc? ¿Quién era Enoc? Vamos a ver quién era Enoc. Enoc fue el que no vio muerte, se fue con Dios. Se fue con el Señor. No, dice que Enoc caminó con el Señor. Caminó. ¿Verdad? Bueno, entonces te esperamos el próximo programa para profundizar. Vamos a empezar a profundizar un poquito más. Hasta ahora te hemos dado un resumen, un repaso, pero vamos a profundizar y vamos a hablar de la Torah. En el próximo programa no te lo pierdas porque vamos a empezar a hablar de la Torah. Así que bueno, Vero. Bueno, damos gracias por todos los que han llamado, por todos los que han participado. Sabemos que hay muchos más que están escuchando, pero bueno, la verdad que es para tomar nota, para repasar, cuantas veces ustedes quieran repasar. Hoy en día con las redes tenemos esta herramienta a nuestro alcance y es una bendición que la podamos utilizar para estas cosas, para estudiar la palabra. Allí es donde se disipan todas las dudas que nosotros tenemos, es en esta escritura que tenemos acá en estas manos, la Reina Valera, y leámosla, y lo que está es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Así que muchas gracias por estar sintonizándonos, estar aprendiendo de su palabra. Aprendemos de él todos, todos aprendemos de él, de su palabra. Muchas gracias por estar allí. Bendiciones. Amén, amén. Shalom, shalom, y que Adonai te bendiga grandemente. Te esperamos en la próxima. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.